Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. ¿Qué escuchas? Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. Arranca ya la bolsa, es lunes 28 ya de octubre y el IBEX despierta en verde. En verde está subiendo un 0,64%, 11.888 puntos. Vamos a ver cuál es el valor que registra la mejor y la peor evolución. Lo mejor lo tenemos en IAG subiendo un 2% gracias a esa caída del 4% que estamos viendo en el precio del petróleo. También subidas para ArcelorMittal del 1,4 y del 1,3 para la compañía de distribución Logista. Lo peor para Grifols, pierde un 2,34% y es que según publica hoy el Confidencial, Brookfield retrasa de nuevo la OPA sobre la compañía por problemas con la financiación. Repsol, afectado por la caída del precio del crudo, pierde un 1,5% y también tenemos en negativo, pero con caídas muy suaves, a Laboratorios Farmacéuticos Rovi y a Celnex. Si nos trasladamos al mercado continuo, aquí el valor que más está cayendo es Prisa, se deja un 3,8%. Por detrás tenemos a Grifols con esa caída del 2,24% y Miquel y Costas también está retrocediendo más de un 2%. Lo mejor para Duro Felguera, sube un 6%, Nueva Expresión Textil arriba un 3,3% y el grupo financiero Urba recupera 3 puntos porcentuales. Tenemos la prima de riesgo en 70 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 3,03%. En Europa, Paloma. Apertura en positivo, el Eurostock subiendo un 0,44%, el CAC 40 de París rebota un 0,58%. En cuanto al DAX de Frankfurt, lo tenemos a esta hora con un avance del 0,42%. En Italia, subida del 0,6%. Y se acaba de dar la vuelta el FTSE británico, que está recortando un 0,02%. Miramos dentro del Eurostock 50 a los principales movimientos. En la parte alta de la tabla tenemos a Kering subiendo 2 puntos porcentuales, a Vinci con un rebote del 1,5% y Stellantis subida del 1,4%. Solamente hay 4 valores en negativo dentro del Eurostock 50. Las mayores caídas son para Eni. La italiana se está dejando 2 puntos porcentuales y Total Energies, caída del 1,5%. También recorte para Safran del 0,6% y para Adidas del 0,09%. ¿Qué más importa ahora en el mercado? Pues fijándonos en el cierre asiático, en una jornada posterior a la celebración de las elecciones en Japón, tenemos al Nikkei terminando la jornada del lunes con un avance de 2 puntos porcentuales. Vamos a fijarnos también en lo que está haciendo el yen. Está prácticamente en mínimos desde julio. Tenemos el cruce con el dólar en $153,38. El resto de plazas asiáticas también parece que terminan el día en verde, con Shanghái que está subiendo un 0,36 y Hong Kong rebotando un 0,22%. Futuros americanos que vienen también en verde, con una subida del 0,6% para el futuro del Nasdaq, que terminaba la sesión del viernes en máximos históricos. En cuanto al mercado de materias primas, tenemos caídas en el precio del crudo, el Brent cotizando el barril de referencia en Europa en $72,42, $68,5 para el barril West Texas de referencia en los Estados Unidos. Y en el mercado de divisas, cruce euro-dólar en verde para el euro 1,0804. Así es como viene el día, un día en el que estamos mirando
a la macro, pero sobre todo al terreno político, para estar muy pendientes de los mensajes que lanzan en Estados Unidos en la campaña electoral, en cada mitin, Donald Trump y Kamala Harris. Las elecciones, el desenlace, cómo puede afectar a los mercados. Escuchamos lo que nos han dicho Óscar Esteban de Fidelity y Rafael Jiménez de Boon de Mucinia & Co. Yo creo que sin lugar a dudas es de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta, más para el tema de política exterior que política interior en Estados Unidos. Y desde nuestro punto de vista es lo que los mercados lo están ya reflejando. En un momento determinado parece que un vuelco en lo que son las estimaciones electorales hacia Trump en estas últimas semanas están haciendo que, por ejemplo, las compañías europeas... A ver, para los mercados yo creo que el que va a aportar más volatilidad va a ser Trump, ¿no? Pero indudablemente en el corto plazo lo que vamos a ver en las próximas semanas todo apunta a que el resultado va a ser muy ajustado. Nos podemos encontrar en una situación como vivimos con Bush y Gore en el año 2000, donde pasamos casi un mes hasta que supimos el resultado definitivo. Importante vigilar además los resultados empresariales. Carlos Moreno de Columbia Threadneedle. La poca visibilidad al mercado es lo que más le afecta, por lo tanto ese escenario es el que sería el peor, porque habría durante muchas semanas sin saber hacia dónde ir. Para nosotros el tema es que parece ser que Trump va a ser un poco más de manga ancha con el déficit presupuestario y eso es posible que afecte a posibles bajadas futuras de tipos de interés. Un mercado que sigue muy de cerca resultados empresariales, campaña electoral en Estados Unidos, pero hay otros datos sobre la mesa, sobre todo los referidos a inflación. Fernando Fernández Bravo de Invesco. Bueno, yo creo que siguiendo como comentaba Rafael, en el corto plazo siempre va a haber más volatilidad, pero yo creo que es más un mito porque realmente las políticas monetarias es lo que realmente puede afectar mucho más a los mercados, ¿no? Entonces a corto plazo desde luego que podemos vivir y vamos a vivir pues volatilidad, pero para la economía americana, para el S&P 500 realmente es mucho más sensible. Hoy tendremos consultorio a partir de las 9:30 de la mañana con Samuel Plaza, director de JFD Brokers España. Pueden plantear sus dudas a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía desde ya o a través del 915331851. Miraremos a la onza de oro. Lleva una subida este año del 33%. Está en zona de máximos históricos. Pues bien, con Javier López de Silver Gold Patrimonio veremos cómo invertir en este metal precioso y en otros más como el paladio, la plata, el platino o también el osmio. En el foro de la inversión nos va a visitar T. Rowe Price. Bruno Ruiz de Velasco estará con nosotros para plantearnos ideas de inversión. Y ojo, porque tenemos consultorio de herencias también a su disposición hasta las 11 de la mañana con Iciar Pernía de Legal por Naturaleza. Manda tus notas de voz o tus mensajes de texto. 609-224-716. Ready. Piensa en un producto y ahora imagina que comprando 2 te llevas 3 bien, ¿verdad? Pues era un detergente Ariel original o 1 litro de aceite de oliva virgen extra carbone, ¿no? Pues da igual, porque en el aniversario de Supercore, Hipercore y el supermercado del Corte Inglés tienes más de 3.000 productos al 3x2. Es decir, llevas 3 productos y pagas solo 2. Es fantástico. Y además, ahora también te llevas el 25% de regalo en miles de productos para una próxima compra. Por ejemplo, en todas las cervezas, refrescos, zumos, aguas y cafés y en todas las conservas de pescado, que sí, con un 25% de regalo para utilizar en una próxima compra. Y para rematarlo, hay 1 millón de euros en premios para ti, con miles y miles de cupones regalos y 10 premios finales de 5.000 euros, solo en el aniversario de Supercore, Hipercore y el supermercado del Corte Inglés. Recuerda que puedes hacer tus compras en tienda, en la web y también en la app. ¿Qué necesitas hoy? 30 años de información económica. Intereconomía. 30 años contigo. Capital Intereconomía, con la inversión sostenible.
9:09, tiempo real del IBEX. ¿Sigue en verde? Sigue en verde, está subiendo un 0,47%, se sitúa en 11.868 puntos. De los valores, Grifols y muy importante todo lo relacionado con el petróleo, aerolíneas, por ejemplo. Por ejemplo, están subiendo los títulos de IAG un 1,9%, beneficiados por ese avance del precio del crudo. También suben más de un punto porcentual los títulos de ArcelorMittal y de dos bancos, CaixaBank y Unicaja. Recuerden que esta semana va a ser clave en la publicación de resultados, entre los que más caen Repsol por el retroceso del petróleo de un 4%, se deja un 1,46%, y Grifols, que está perdiendo un 1,46%, también casi un punto y medio porcentual. Brookfield, según publica el Confidencial, ha retrasado de nuevo la OPA sobre Grifols por problemas con la financiación. El fondo de capital riesgo canadiense todavía no ha podido levantar los casi 10.000 millones de financiación que necesita para repagar la deuda del grupo, ni los más de 3.500 millones requeridos para comprar hasta el 70% del capital de la compañía. Y también estaremos muy pendientes esta semana de las energéticas. Las 5 mayores en nuestro país, Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol y Cepsa, afrontan esta semana unos días clave. El Congreso tramita el miércoles una norma para prorrogar el impuestazo, y hay dos grandes, Repsol y Naturgy, que tienen consejos de administración en los que se van a tomar decisiones importantes. Muy bien, en Europa, muy pendiente de las petroleras, pero hay más cosas, ¿no? Sí, porque es que las petroleras están siendo las que lastran a la Bolsa de Londres, que es la única bolsa que estaba hasta ahora operando en negativo. Concretamente son dos valores, BP, que cae un 2,05, y Shell, que está cayendo un 2%. Y es que ambas compañías que presentarán resultados esta semana han anticipado que las ganancias en el tercer trimestre van a ser más bajas que en el tercer trimestre de 2023, en un contexto, dicen, de precios del petróleo débiles y una demanda vacilante. Así que muy pendientes de las compañías ligadas a las materias primas. También estamos viendo caídas en Londres en algunos valores del sector financiero, como Lloyds Banking, que se deja un punto porcentual. Y si hablamos de ganancias, como decíamos, las aerolíneas en el punto de mira, con EasyJet rebotando un 3,5% e IAG subiendo un 2,6%. Muy pendientes hoy de una compañía que ha presentado resultados, de la alemana Philips, el fabricante holandés de la holandesa Philips, el fabricante holandés de dispositivos médicos. Ha rebajado la previsión de ventas para el ejercicio debido al descenso de la demanda en China. Los pedidos de la compañía en el tercer trimestre caían un 2%, aunque dice, eso sí, espera que las ventas crezcan entre medio punto y un 1,5% en el ejercicio 2024. De momento no tenemos todavía el primer movimiento para la compañía que cotiza en la bolsa de Ámsterdam. Sí que nos fijamos en dos alemanas. Por un lado tenemos a Volkswagen, que está subiendo un punto porcentual después de anunciar que está estudiando una serie de medidas para reducir costes en su marca principal. Esto incluiría un recorte del 10% y una congelación salarial durante 2 años. La finalidad es ahorrar 4.000 millones de euros, según informa el diario alemán Handelsblatt. También tenemos en el punto de mira a Porsche, que está a esta hora subiendo un 0,37% porque publicaba cuentas al cierre del viernes, una facturación que caía un 5,2%, su beneficio operativo también en negativo, se reducía un 26%. Es lo que está pasando, 9:12, esto es Radio Intereconomía. En Endesa mejoramos el precio de la luz a 9 de cada 10 hogares. Toma una decisión formidable y cámbiate ya. Bajamos el precio de la luz y te lo mantenemos durante 3 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-700-700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Intereconomía, la cadena líder en economía. Cumplimos
30 años contigo. Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid. Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre. Regístrate en www.empleoydiscapacidad.es. Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad. Compramos inmuebles para reformar y si está interesado, le facilitamos un préstamo hasta la venta de su vivienda o se la compramos en un plazo de 7 días. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. ¡Familias! Este año Faunia celebra un evento único. Truco o trato by Trolley. Ven del 19 de octubre al 3 de noviembre y consigue chuches mientras aprendes en nuestras charlas didácticas sobre los animales más curiosos del planeta. Diversión y aprendizaje en un solo lugar. Consulta condiciones en faunia.es. ¡No te lo pierdas! Inversión y finanzas en tus manos. Beatriz Catalán es directora de inversiones de Ibercaja Gestión. Beatriz, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás viendo el arranque de mercado, el despertar este lunes de la bolsa? Bueno, pues de nuevo una semana que vamos a estar pues con toda la marea, ¿no?, de resultados empresariales a lo largo de estas semanas y un poco ya también pues la antesala, ¿no?, de las elecciones norteamericanas la semana que viene. Yo creo que estos son los dos focos importantes que vamos a tener, ¿no?, estos días. Por sectores, ¿a quién beneficia y a quién perjudica Trump o Harris? Bueno, pues Trump ya sabemos que quien beneficia son aquellos sectores a los cuales podía disminuir la regulación, entre ellos pues sector financiero, el sector de la energía tradicional. Yo creo que serían los más beneficiados de una forma directa, también aquellos sectores más vinculados con el sector defensa, ¿no?, ya que podría incrementarse el gasto en la misma. Y al final, bueno, pues un poco el Harris, bueno, pues sería pues todos los demás sectores, ¿no? Pues aquellos sectores sobre todo más limpios, más verdes, ¿no? Son los que más directamente afectados positivamente en ese sentido. El mercado muy pendiente de las elecciones. Lo peor para los bonos, lo peor para la bolsa sería que no tuviéramos un resultado claro pronto o que incluso alguno de los dos candidatos impugnara el resultado. Sí, al final la incertidumbre es lo que siempre perjudica a los mercados y sobre todo el no tener muy claro, el no tener mayorías de una forma más contundente que llevarán que no se pudieran aprobar ciertas medidas. Yo creo que eso en todos, ¿no?, tanto de Estados Unidos como cualquier economía es lo que más puede perjudicar y al final, bueno, pues perjudicar el tanto crecimiento económico y por otra parte llevarse a cabo medidas que no sean tan idóneamente favorables, ¿no? Muy pendientes de Estados Unidos y también de resultados empresariales. Esta semana 130 compañías del S&P500 van a presentar sus cuentas. Hasta el momento, ¿aprueban con mejor nota las de Estados Unidos que las de Europa? Sí, claramente sí, como nos está sucediendo en los últimos trimestres. Al final la economía americana sigue traccionando mejor y por lo tanto sus compañías también, bueno, pues acaban presentando también pues resultados con una fortaleza superior. En Europa, bueno, pues ya sabemos que los resultados, aunque es cierto que están viniendo, todavía tenemos poquita muestra, ¿no? Pero sí que es cierto que aunque están viniendo por encima de las expectativas, ya que todos los trimestres nos pasa lo mismo, ¿no? Esas expectativas se van rebajando y por lo tanto quizás resulta un poquito más fácil batir, ¿no? Pero ya hay ciertos sectores, ¿no?, especialmente el lujo y el sector de autos, que estamos viendo cómo están drenando, ¿no?, de una forma bastante fuerte a esos resultados empresariales. Claro, por ejemplo, un Volkswagen, un Porsche. Hoy Volkswagen decía que está estudiando medidas para reducir costes en su marca principal. Entiendo que este tipo de anuncios al mercado le suena bien. Sí, al final en un contexto en el cual las ventas están viniendo a la baja, los márgenes muy presionados, pues ¿qué medidas tienen ellos, no? Pues al final tratar de reducir esos costes es la única, yo diría que a corto plazo, política que pueden implementar. Bueno, pues sí, al final son medidas que están muy bien acogidas. ¿Cómo estás viendo las petroleras? O también aerolíneas, ¿no?, por el descenso del precio del petróleo.
Sí, las petroleras la verdad es que yo creo que le falta momentum. El momentum a corto plazo no tiene, ¿no? No es un sector en el cual, digamos, haya cierto atractivo a corto plazo, pero sí que es cierto que si miramos por valoración, bueno, pues están extremadamente atractivas. Por lo tanto, yo creo que es un poco ese mix el que nos haría en este momento, bueno, pues mantener una perspectiva algo más neutral, ¿no? ¿Y el precio del petróleo? Este descenso, ¿a qué responde? Y no lo veis como amenaza, ¿no? No, el precio de petróleo, ya sabéis, ¿no? Muy afectado por la ley de la oferta y la demanda. La demanda que, bueno, pues estamos viendo cómo va a ser menor, ¿no? A pesar de que, bueno, pues finalmente seamos capaces de que la economía china traccione de una forma más fuerte. Pero lo que estamos viendo es que la oferta, ¿no? Pues la oferta realmente es mayor, ¿no? Y por lo tanto la única forma de ir controlando ese precio es ir haciendo esos recortes, ¿no? Que es lo que van a ir balanceando para intentar que ese precio, bueno, pues no se vaya excesivamente a la baja. 2, 3 cositas más. Uno de ellos es Grifols. La semana pasada fue el mejor del IBEX. De lunes a viernes rebotó un 2,53%. Hoy conocíamos que Brookfield retrasa de nuevo la OPA, la oferta pública de adquisición de acciones sobre Grifols, por la tensión con la financiación. ¿Cómo ves el futuro a corto plazo de Grifols en bolsa? Bueno, pues todavía muy mediatizada por ese tipo de noticias corporativas. La semana pasada conocíamos ciertas noticias muy relacionadas con su negocio, un negocio que nosotros siempre hemos confiado, un negocio de futuro, un negocio con unas perspectivas muy buenas, pero claro, al final esas operaciones corporativas, esa estructura de deuda, etcétera, bueno, pues yo creo que es lo que está pesando todavía en el valor y es muy difícil, ¿no?, de hacer una valoración fundamentada sobre el valor. Claro, sobre las energéticas, ¿notas que pesa la idea de que el impuestazo aquí en España a los beneficios extraordinarios pueda ser permanente? Sí, yo creo que este es un punto negativo que tenemos sobre el sector y por lo tanto es difícil, ¿no?, quitárnoslo, ese sesgo negativo a muy corto plazo. Oye, y ya lo último, hablamos de resultados empresariales. La semana pasada fueron sobre todo bancos, esta semana van a ser sobre todo tecnológicas. 5 de las 7 tecnológicas van a presentar cuentas y ya vimos la semana pasada que Tesla azuzó a los 7 magníficos justo antes de presentar resultados. ¿Qué esperas de un Meta? ¿Qué esperas de un Amazon? ¿Qué esperas de un Apple? A ver, yo sigo pensando que son compañías que van a seguir teniendo unos resultados, un crecimiento de ventas de doble dígito, compañías que, bueno, pues siguen manteniendo, ¿no?, intacto su valor, su crecimiento estructural. Y tan solo yo creo que el punto que pudiera hacerlo algo más negativo es el hecho de que puedan o no monetizar en cada una de ellas, ¿no?, esas inversiones que están realizando en inteligencia artificial, muchas de ellas, ¿no? Y por lo tanto ese es el punto que nos puede hacer dudar. Yo creo que para este trimestre van a seguir presentando buenos resultados. Bueno, pues lo veremos y lo contaremos desde aquí. Beatriz Catalán, gracias por el análisis. Cuídate y a por el lunes. Feliz semana. Igualmente, adiós, hasta luego. Chao, un abrazo. Adiós. ¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino, porque la diversidad importa también en lo financiero. Descubre más en nordea.es. Llega el sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo de la 11 que más premios millonarios da. ¿El que más de todos? El que más. ¿Seguro? No sé yo. Que sí, que con tantos premios daría para los dos. Bueno, pues jugamos juntos entonces. Bueno, vale, pero cada uno con su cupón, ¿eh? Sorteo 11 del 11 de la 11, un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es. o llámenos al 91 762 3442.
Buzz Motos. ¿Estás harto de que te suban la gasolina? Descubre las ventajas de las motos eléctricas con batería extraíble por tan solo 40 céntimos cada 100 kilómetros y con la libertad de moverte a donde quieras gracias a Buzz Motos. Infórmate en motoseléctricasbuzz.com o acércate a la calle Sor Ángela de la Cruz 31. Buzz Motos, la movilidad del mañana. Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando 2 te llevas 3. Bien, ¿no? ¿Era un detergente Ariel original o un litro de aceite de oliva virgen extra carbonel? Da igual, porque en el aniversario de Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés hay más de 3.000 productos a 3x2. ¿Alguno será? Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Y además, hay 1 millón de euros en premios. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Arrancamos 9:25 con ustedes, 915331851. Esto es Radio Intereconomía, consultorio con Samuel Plaza, director de JFD Brokers España. Samuel, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Susana. Encantado de estar contigo de nuevo. Oye, vamos a ver cómo arranca la semana, ¿no? Oye, lo primero el IBEX, ¿cómo lo ves? Bueno, en principio con bastante optimismo, ¿no? Estamos con ligeras subidas hoy, en líneas generales toda Europa con ligeras subidas y bueno, yo creo que va a hacer el intento, ¿no? De por fin intentar conseguir superar los 12.000 puntos y bueno, yo creo que las presentaciones de resultados que tendremos esta semana serán, yo creo que el punto clave, ¿no? Para ver si definitivamente conseguimos superar esa barrera que se nos ha quedado ahí un poco, digamos pendiente, ¿no? de superar y vamos a ver si esta semana con las presentaciones de resultados tan importantes que tenemos se consigue rebasar esa cota, ¿no? de los 12.000 puntos. Pero bueno, luego en líneas generales el tono sigue siendo bastante positivo, la tendencia sigue predominando, sigue siendo totalmente alcista, no vemos riesgos importantes de que se pierdan zonas de soporte importante. Y por tanto, por nuestro lado, pues la verdad que con cierto optimismo, ¿no? Estamos bastante seguros de que los resultados serán positivos, sobre todo para la parte del sector bancario, y eso creemos que será lo que empujará, ¿no? Por encima de los 12.000 puntos entre esta semana y la próxima semana. Oye, de los valores, ¿qué ves que te llame la atención dentro de lo que es renta variable española? Que digas, uy, esto... Pues mira, tenemos varios valores. En primer lugar, en la parte positiva, ¿no? Podríamos decir, por ejemplo, nos gusta mucho Fluidra, que la verdad que está teniendo un comportamiento bastante interesante y, pues bueno, en el muy corto plazo mantiene un sesgo alcista interesante y está a punto de romper de nuevo una zona de resistencia que podría llevarnos a zonas de los 25 o de los 26 euros, ¿no? Tenemos una resistencia en esa zona de los 23,65 y estamos muy pendientes de ella porque bueno, el tono sigue siendo bastante positivo, tenemos máximos y mínimos crecientes y por tanto pues simplemente es una cuestión de que los próximos días pues si consolida por encima de esos 26,70 puede ser también algo muy interesante. También por supuesto nos gusta el tono de Santander, ¿no? Habrá que esperar a lo mejor a la presentación de resultados, pero bueno, parece que se recupera ya hacia la zona de los 4,71 y por lo que hemos podido leer, ¿no? De otros analistas y de bancos importantes es uno de los valores que más gustan, ¿no? En este momento y pues las estimaciones nos dicen que podría tener un valor próximo a los 5,60, 5,80, ¿no? Esa es la valoración media, ¿no? Cotizamos a 4,68, por tanto creemos que en el medio plazo Santander también es un valor que lo puede estar haciendo muy bien y está muy cerquita, ¿no? De romper esa zona de resistencia importante cerca de los 4,70. Y luego ya por darte un último valor interesante también, uno de los grandes protagonistas de las últimas semanas y de los últimos meses está siendo AENA, ¿no? Parece que el tráfico aéreo sigue aumentando, las perspectivas son muy positivas y para el medio largo plazo pues también vemos importantes movimientos alcistas, ¿no? O que siga esa tendencia alcista tan importante que lleva dominando, ¿no? Desde que marcó los mínimos de pandemia, la estructura sigue siendo totalmente alcista, ha superado zonas de resistencias muy importantes de gráficos semanales en
184 y sigue marcando ese tono positivo, ¿no? Por tanto, por el lado positivo, te diría esos tres valores, y luego sí hay, digamos, un valor que no nos está gustando mucho en estos momentos, que por ejemplo es el caso de Logista, ¿no? Que no parece que termine, digamos, de consolidarse, y ya empezamos a observar ciertas divergencias que nos invitan a pensar que ya puede haber cierto agotamiento dentro de él, ¿no? Pero bueno, de momento el rendimiento a largo plazo obviamente sigue siendo positivo, pero ya ahí es donde esta semana tendríamos más precaución y más cuidado, porque esas divergencias empiezan a ser ciertamente peligrosas. Fantástico. Voy a ir con los oyentes. 91533 1851 y 609 2247 16. Buenos días, enhorabuena por el programa. El mensaje de San Millán de Valencia para el analista. En principio, que me analizara el par euro-dólar. Hubo formación de doble techo. Ya se ha cumplido el objetivo de ese doble techo. Y luego también entre el viernes en Jersey, H de Huelva, S de Sevilla, Y está canalizada. Lo llevo observando varios meses y me he decidido a entrar en la base del canal. Igual es incorrecto, pero bueno, le pongo que me diga el analista un stop loss por debajo de ese canal, y la opción es a ver si sube, y objetivo mínimo la parte alta del canal. Venga, gracias. Samuel, ¿qué le dices? Bueno, pues en cuanto al euro-dólar, sí es verdad que generó una estructura de doble techo en la zona del 1.12, entre la zona del 1.12 y el 1.10, que bueno, obviamente ya ha sido consolidada y estamos ya muy cerca de niveles de soporte importantes. Hay que ver un poco más la perspectiva de medio y largo plazo, porque pues bueno, la zona del 1.07, incluso la zona del 1.06 podría ser, digamos, una zona donde exista un potencial, digamos, de nuevo, un potencial giro alcista. Yo me bajaría a gráficos más intradiarios, y en estos momentos, para esta semana, vigilaría el nivel de resistencia más inmediato que tuvimos la semana pasada, que fue el máximo de la semana pasada en la zona del 1.0838, ¿no? Si supera esos niveles, pues obviamente ya los objetivos de caída del euro-dólar estarían cumplidos, y ya deberíamos empezar a pensar en cierto tono alcista que nos podría devolver de nuevo a entornos del 1.10, ¿no? Por tanto, pues bueno, yo creo que ya toda esta gran caída que hemos tenido del euro-dólar desde el 1.12 hasta la zona del 1.07 podría estar ya empezando a finalizar, y podríamos ver un posible cambio de tendencia, ¿no? Por tanto, la zona que debe, yo creo que observar muy de cerca es la zona del 1.0838, 1.0840. Y luego, en cuanto al valor que nos ha comentado, nos ha dicho HSY, que es Jersey, cotizada en el NISE. Nos ha dicho que bueno, que está ahí en una zona de soporte un poco inquietante, ¿no? Porque la verdad es que parece que estamos ahí al borde de un precipicio, y la compañía podría tener mayores caídas. A mí, bajo mi punto de vista, después de las fuertes caídas que hizo, desde la zona de los máximos que marcaba en los $277 hasta los $179, y luego este proceso de lateralización, me suena más a una pauta plana para continuar con caídas, o sea, una parada para, digamos, desarrollar o continuar con un movimiento bajista, más que una zona de suelo donde el valor pudiera, pues, obviamente rebotar, ¿no? Y continuar con las subidas. Por tanto, pues bueno, me preocupa bastante esa zona de soporte, y es bastante lógica. Yo esperaría a ver qué es lo que ocurre. Si tiene posiciones abiertas, creo que esa zona de los 181 sería una buena zona de salida, tanto por stop de pérdidas como si tiene posiciones ganadoras, como por stop de beneficios, y esperar hasta dónde puede llegar el movimiento, porque lo que nos dice la estructura del precio es que posiblemente estemos ante una pauta de parada, de consolidación, para continuar con las caídas. Vale, dice uno de los oyentes, Juan, a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía: buenos días, ¿cómo vería una entrada en Merlin Properties? Venga, pues vamos a ver. Merlin, una entrada. Bueno, en estos momentos está en una pequeña zona de corrección, ha superado una zona de resistencia, yo creo que muy interesante, por encima de los 11,10. Para mí el punto de entrada en estos momentos estaría situado en la zona de los 11,91, que es el último máximo que nos marcó hace algunas jornadas, y vigilaría, bajo mi punto de vista, como zona de soporte o zona de stop importante, la zona de los 9,90. Mientras que esté más o menos entre esos entornos, de momento no tocaría, y la entrada para mí estaría
sería con la superación de esos 11,85. Vale. Mira, otro de los oyentes también a través del canal de YouTube dice Amparo Gutiérrez, buenos días, soporte para Microsoft. Venga, vámonos a Microsoft. Eso es Microsoft. Perfecto. Eso, soporte. Niveles de soporte importantes. Pues vámonos ahí al gráfico diario. Pues vale, en estos momentos el soporte más inmediato que vamos a encontrar es la zona de los 409. Ese es el soporte más relevante. Y luego también debería tener en cuenta un segundo nivel de soporte en la zona de los 400. Aunque para mí, para el medio largo plazo, el soporte más relevante que debemos tener en cuenta son los 390. Digamos que son los últimos mínimos crecientes que nos marcó dentro de una estructura más de medio largo plazo. Javier Moya dice, buenos días, tengo Tesla con ganancias, ¿qué recorrido le ve? Pues la verdad es que hemos cambiado bastante el sesgo con el caso de Tesla, ¿no? Porque la verdad que no lo veíamos nada claro, pero obviamente con la presentación de resultados de la semana pasada, tanto a nivel técnico como fundamental, la cosa ha cambiado bastante, ¿no? Porque teníamos esa resistencia, sobre todo, ¿no?, en la zona de los 264, 265 dólares, que veíamos que iba a ser muy complicado para la compañía superar. De hecho, muchísimos analistas, ¿no?, daban sus valoraciones en niveles de los 120 dólares. Por tanto, veíamos ahí una barrera muy difícil de superar. Pero bueno, con los resultados de la semana pasada, estos 265, 269 dólares se han superado, se están consolidando. Vamos a ver en la sesión de hoy, sesión de mañana, cómo continúa, si sigue habiendo pues ese atractivo comprador. Pero vamos, los niveles clave para mí serían esta resistencia en la que nos encontramos ahora mismo, y ya tendríamos un siguiente nivel muy relevante en la zona de los 314 dólares. Por tanto, en caso de consolidar, la proyección alcista se mantendría hasta esa zona de los 314, 315 dólares, bajo mi punto de vista. Por tanto, pues bueno, yo creo que perspectiva positiva. Bajo nuestro punto de vista, todo ha cambiado a raíz de la presentación de resultados de la semana pasada. Estupendo. Voy ahora con Jorge. Buenos días. Sí, buenos días. Felicidades por los 30 años del programa. Y quería hacer una consulta de una empresa del mercado continuo. Se llama Artificial Intelligence. Vale. ¿Desde dónde nos llama? Desde Madrid. Desde Madrid, muy bien. Pues nada, intentamos ayudarle. Gracias, Jorge. Que tenga mucha suerte. Un abrazo. A ustedes. Gracias. Artificial Intelligence del Continuous. Tengo una que es SAI, que es Substrate Artificial Intelligence, SA, que es de aquí del continuo. SAI, no sé si... a lo mejor es de BM Growth, ¿puede ser? ¿De BM Growth? Vamos a ver. Intelligence es Artificial... A ver si lo encuentro. Está difícil, ¿eh? Intelligence... Vamos a ver si encontramos algo. No, está difícil. No, pues está nada. Difícil encontrarlo. Mira, no la voy a tener. Vale, pero bueno, te que lo nos llevas, envíe el ticket como si diré. quiere. Sí. Que... Intentamos buscarlo. Que nos y lo envíe podemos el ver. ticket. Mira, María, a través del canal de YouTube, dice, ¿cómo ve el analista la compra de un ETF de Bitcoin? A ver, tengo entendido, por lo que yo tengo entendido, desde mercados europeos, o nosotros desde aquí, desde Europa, lo de comprar ETF referenciados al Bitcoin está bastante complicado. O sea, todavía no está extendido a nivel europeo. Pero bueno, comprar ETF sobre Bitcoin, pues yo lo veo bastante interesante, ¿no? Es el vehículo financiero, yo creo que más atractivo que existe a día de hoy para este tipo de productos, ¿no? En vez de entrar directamente a la compra de un Bitcoin o utilizar un derivado que implica unos mayores gastos. Lo veo muy interesante. A nosotros nos comentan y nos preguntan prácticamente todas las semanas por estos ETFs del Bitcoin, pero por lo menos por el conocimiento que nosotros tenemos, a día de hoy desde Europa es bastante complicado el acceder a un ETF de Bitcoin. Si su proveedor o su banco se lo proporciona, yo siempre lo veré como una buena opción, ir haciendo pequeñas compras cuando vaya haciendo correcciones y mantener, porque las expectativas del Bitcoin es que obviamente siga subiendo, ¿no?, los próximos años. Ahora bien, siempre desde una perspectiva de medio a largo plazo y sabiendo que Bitcoin pues suele sufrir importantes correcciones y es un activo muy volátil. Ángel Fall, también canal de YouTube, entré en Iberdrola 14, ¿qué recorrido le ve? Iberdrola. Venga, vámonos a Iberdrola. Vale. Entró en 14. Sí. Pues bueno, vámonos a la perspectiva un poco más largo plazo, porque bueno, a mí bajo mi punto de vista
estos niveles actuales de Iberdrola, aunque obviamente consideramos que se mantiene todavía en una gran tendencia alcista de medio y largo plazo, y creemos que va a seguir siendo así, es posible que veamos alguna corrección para las próximas semanas, para los próximos días, porque vemos que el valor está bastante sobrecomprado en estos momentos. Su presentación de resultados ha sido muy positiva, obviamente, pero bueno, como perspectiva a más corto plazo, ¿cuál podría ser el siguiente nivel? Pues bueno, tenemos el máximo anterior, que lo tenemos en la zona de los 14,25. Si supera por encima de ese nivel, mantendría y tendría o colocaría un stop de salida en el nivel de los 13,35. Para mí ese es el último mínimo creciente y por tanto es ahí donde deberíamos situar el stop de pérdidas. Pero bueno, de momento en líneas generales mantener, y por encima de 14,25 pues sería una buena noticia. Veremos a ver hasta dónde llega. Muy bien, voy con otra nota de voz. Buenos días, desde La Rioja. Le quería consultar al analista a ver si me podía decir qué tal ve este valor. He comprado hace 10 días o 12 a $7 del Nasdaq PHUN, del mercado del Nasdaq. Compré a $7, ha cerrado 10 y pico. ¿Cómo ve la compañía? ¿Y qué perspectivas? Muchas gracias. Muy bien, gracias. Suerte. Ha dicho EHUN. Sí. No tengo ningún valor EHUN. En la plataforma. No tienes nada. No tengo ningún valor. No, a lo mejor el ticket está mal copiado o algo EHUN. No lo sé, pero he entendido eso. E de España, H de sí, yo también he entendido historia, eso, sí. UN. Pues bueno. no, es que no me aparece ningún valor en la plataforma con ese ticket. Vamos con otro audio. Vamos. Muy buenos días. Me gustaría, por favor, preguntar por 3 acciones que tengo en cartera. La neerlandesa NN Group y 2 acciones francesas que son Vicat y Arcadis. Muchas gracias y un saludo. NN Group es National Netherlands, ¿no? Eso es, National Netherlands. A ver si lo encuentras, si podemos ayudarle. Voy a sacar mientras tanto Vicat. Vicat sí lo tenemos, Bolsa de París. Y luego también Arcadis, que es más sencillita, también la tenemos aquí también, Bolsa de Ámsterdam la tenemos. El otro era vale, perfecto. Bueno, pues si te parece empezamos. Vale. Vamos a empezar por National Netherlands, ¿no? ¿O Vicati? Sí, vamos a empezar por Vicat, Bolsa de París, ¿vale? Que bueno, eso es Vicat, cotizando a 34,70. Vale, sí es cierto que en las últimas jornadas ha hecho algunas correcciones importantes. Estábamos más o menos hasta niveles de los 34,12 y ha dejado una resistencia, yo creo que muy relevante, con esa estructura de formación en V en la zona de los 36,51. Me parece muy interesante tomar posiciones alcistas en el caso de que supere esa zona de resistencia, ¿no? Los 36,51, porque ahí, digamos, daría confirmación a una estructura o a un patrón de precio muy interesante, aunque obviamente en el corto plazo habría que vigilar los 38,36. Por tanto, en resumidas, en el caso de esta compañía, por encima de 36,51 creo que es bastante potencial alcista y colocaría un nivel de stop o un soporte importante en la zona de los 34,12. Vigilaría, por supuesto, zona de los 38, pero vamos, por lo que estoy observando en gráfico, la tendencia general sigue siendo una tendencia bastante positiva. Vale. Luego, en el caso de Arcadis, que lo habíamos comentado también como la tercera opción, tenemos ahí como una zona de lateralización en los niveles máximos, que también es muy interesante. Y bueno, es un poco el planteamiento que hacíamos antes de la otra acción, donde veíamos esa lateralización, pero al contrario, ¿no? Observamos ahora que tenemos una estructura de lateralización, lo que podemos interpretar como una pauta plana, y por supuesto, si se produce una ruptura por encima de esos máximos anteriores, 66,18, ahí cabría pues una buena operación al alza, ¿no? Esa, digamos, dándole continuidad a todo el movimiento alcista. Y obviamente los niveles de stop habría que situarlos en el entorno de los 60 euros aproximadamente. Por lo tanto, también una opción yo creo que muy positiva. Y luego vamos a ver a National Netherlander, a ver si la encuentro. A ver si la encontramos. Eso. NN Group. Vamos.
National. Vamos a ver si lo cuento con el ticket. NN Group, aquí lo tenemos, Bolsa de Ámsterdam, por supuesto. Vale, perfecto. Pues nada, cotizando en 46.31 en estos momentos, ha marcado pues bueno, zonas de resistencia muy interesantes en los precios actuales. Su máximo lo tiene en los 46.71 y pues obviamente también pues sería apostar por caballo ganador, ¿no? Tendencia alcista muy clara, niveles de resistencia muy claros y si supera los 46.71 tendríamos también una buena oportunidad alcista. Nivel de soporte clave o nivel de stop clave, yo creo que la zona de los 43,35 sería el nivel de soporte o nivel de stop más claro. Mira, el otro oyente nos ha vuelto a llamar, era PHUN. PHUN. Ahí sí, Pumware, ahora sí. del Nasdaq, perfecto. Vale, muy bien. Sí, había comentado que la tenía comprada a 7 dólares. Cotiza a 10,60, ha tenido una muy buena revalorización desde esos mínimos que marcaban en los 7 aproximadamente. Por tanto, pues bueno, de momento el desarrollo es bastante positivo. ¿Qué es lo que vigilaría en estos momentos? Pues en primer lugar la zona de los 14,55 y luego me iría a la zona de los 24,56. Para mí esos son los dos niveles clave. Y en el corto plazo vigilaría muy de cerca un nivel de soporte que tiene en la zona de los 6,50. Por tanto, si ha comprado a 7, creo que su stop perfectamente podría estar en 6,50, 6,40 y vigilar es una posible salida en la zona de los 14,55. Vale, voy con Juan. Buenos días. Hola, buenos días y enhorabuena por el programa. Quería saber la valoración del analista para entrar en AMSL Holding, a ver a qué precio, soporte y resistencia y qué precio objetivo le dé él. Muy bien, pues gracias. ¿Dónde llama? Desde Madrid. Muy bien, pues gracias, Juan, que tengas suerte. Un abrazo. Muchas gracias. Adiós. A ver, porque es complicado esto, porque ASML Holding la verdad que ahora mismo no es un valor que lo tengamos, digamos, para largos, sino más bien para cortos en el corto plazo. Para largo plazo sí es cierto que en el gráfico semanal, pues bueno, ha llegado, después de las fuertes caídas que vimos la semana pasada, ha llegado a niveles de los 228, 230 euros aproximadamente, y esa zona puede ser una zona, digamos, interesante donde podríamos observar un giro alcista. Pero obviamente, si ya nos vamos al gráfico diario, observamos que para que volviéramos a pensar en una tendencia al alza, deberíamos superar de nuevo los niveles de los 800 euros, ¿de acuerdo? De momento el sesgo sigue siendo totalmente bajista. Y te comentaba, ¿por qué nosotros estamos pensando más en cortos que en largos? Porque, bueno, tenemos el famoso patrón del rebote del gato muerto en estos momentos, después de las últimas caídas que se produjeron en gráficos diarios, y consideramos que hay una probabilidad de que el valor vuelva a niveles de los 694, la zona de los 715, y a partir de esos niveles ASML continúe con las caídas. Por tanto, para el corto plazo veo más opción de cortos en esos niveles que he comentado, y para largos hasta que no superara de nuevo los 805 euros. De momento no pensaríamos en una opción para compras, digamos, para largos. Vale. Oye, ¿tú qué utilizas? ¿Velas, Fibonacci? ¿Qué utilizas para analizar los valores? Bueno, lo primero, eso es obviamente la acción del precio con velas japonesas. Para nosotros, o por lo menos para mí, el precio es lo que me dice todo. Y luego utilizamos diferentes herramientas, ¿no? Podemos utilizar indicadores técnicos como clásicos, como RSI, y también retrocesos de Fibonacci o expansiones de Fibonacci para determinar, digamos, niveles clave, ¿no? De zonas de resistencias y soportes. Y luego, pues bueno, nos apoyamos también en alguna media, pues para definir más o menos, pues cuál sería el momento en el que se encuentra ahora mismo. Pero vamos, sobre nuestras estrategias predomina sobre todo la acción del precio, ¿no? En un 60-70%, y el resto de indicadores, pues digamos, es más elementos secundarios, ¿no? Que nos refuerzan un poco más esas teorías, ¿no? Que podamos establecer o esas tesis sobre análisis técnico que podamos tener para un valor. 12 minutos, llegamos a las 10, a las 9 en Canarias. Voy con José Antonio. Buenos días. Hola, buenos días. Dígame un poquito más alto, ¿me puede hablar? Que no le oigo. Dígame.
Sí, buenos días. Felicidades por el programa. Era para preguntarle al analista por Telefónica. Vale. Estoy dentro a 4,80. A ver si me puede decir qué hago con este valor que llevo, ya no sé ni la de tiempo. Yo he llegado a comprar a 22 euros Telefónica y no sé qué le pasa a Telefónica, y caso que decida que lo venda, ¿dónde podría siempre mercado español? Vale. Pues gracias, muy amable. ¿Vende Telefónica o aguanta? A ver, yo creo que de momento puede soportar Telefónica, ¿de acuerdo? Porque, bueno, que sí es cierto que le está costando una auténtica barbaridad, ¿no? Superar sobre todo la zona de los 5 euros. Creemos que a medio largo plazo sí puede tener proyecciones incluso por encima de los 5 euros, ¿no? Que es su zona de resistencia anterior. Más en el corto plazo, ¿qué es lo que estamos observando? Pues bueno, que tenemos una zona de resistencia interesante en la zona de los 4,53 y ahora mismo ha hecho una pequeña corrección, pero bueno, no es nada significativo. Para nosotros el soporte más importante en estos momentos y que está funcionando bastante bien son los 4,15. Es posible que pueda corregir hasta esos niveles, pero siempre, vamos, en el medio largo plazo seguimos viendo una proyección alcista que nos puede llevar de nuevo hasta los 5. A partir de ahí es donde ya pues tenemos más dudas, ¿no? No sabemos si realmente Telefónica logrará alcanzar ese nivel de los o por encima de los 5 euros. Por tanto, si el valor alcanza los 5 y no hay una proyección importante alcista para superarlos, quizás ese sería el momento de que se quitara las acciones de Telefónica y optara por otros valores que sí pueden tener un mayor, una mayor proyección alcista. Pero de momento yo creo que los puede mantener para ver si alcanzamos esa cota de los 5. Voy con Gabriel, buenos días. Hola Susana, buenos días. Muchas gracias por llamarme. Yo quería preguntarle al experto su opinión sobre Tubacex. Las tengo a 3,40 y estoy pensando entrar en Almiral. No sé cómo lo verá él. Vale. Nada más era esto. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, suerte. Tubacex y Almiral para entrar. Pues Tubacex, que lo tenía comprado a 3 y algo, ¿no? 3,40 creo que he comentado. De momento la proyección sigue siendo totalmente alcista. Los máximos y mínimos siguen siendo crecientes. Obviamente hay una zona de soporte muy importante que debe vigilar, que es la zona de los 2,74, 2,70 aproximadamente. Para mí eso es un nivel crítico para Tubacex, pero de momento ha mostrado bastante resistencia, ¿no? O sea, bastante fortaleza desde ese punto, con un importante movimiento que le ha llevado hasta los 3,34. Hay que vigilar los 3,67, que es su resistencia anterior. ¿Que lo supera? Pues bueno, se mantiene sin ningún tipo de problema y ya está. O sea, no hay más. Empezaríamos a subir, digamos, los stops de beneficios y dejaríamos que la compañía pues siguiera su desarrollo, porque de momento creemos que sigue teniendo un sesgo alcista, ¿no? Al menos hasta que no pierda los 2,74. Y luego en el caso de Almiral, si está buscando una posición alcista, bajo nuestro punto de vista en este momento está en una zona muy interesante. ¿Por qué motivo? Vemos cómo Almiral en las últimas semanas o en los últimos meses ha conseguido establecerse por encima de la zona de los 9 euros aproximadamente, ¿no? Llegando hasta la zona de los 10,92. Para nosotros este cambio que ha producido después de superar todos esos niveles que hemos comentado, nos da una señal bastante clara de que la tendencia bajista que predominaba, que le llevó al valor hasta los 7,16, está cambiando, ¿no? Y por tanto nos parece muy interesante. Para el corto plazo hay una potencial oportunidad de entrada en largo en los 9,36 hasta al menos la zona de los 10,0, la zona de 10,10, 10,05 aproximadamente. Pero la idea es que tomando esas posiciones de corto plazo podamos mantenerlas en el largo plazo por encima de esos 10,10, incluso alcanzar los niveles de los 12,32. Nivel de stop que colocaríamos para esta oportunidad, la zona de los 8,34. ¿Okay? Por tanto, en el corto plazo vemos oportunidad que se convertiría en una oportunidad para mantener en el largo plazo, en la zona de los 9,36. Vale, voy con una más a través del canal de YouTube, que tengo aquí muchas. Roche, lo escribe Templario, Roche Holdings, ¿cómo la ve? La llevo desde 237 euros. Y luego hay otro que dice punto de entrada en Hermès. Alfredo dice punto en entrada en Hermès.
Hermes. Vamos con esas dos. A irnos también Hermes International y Roche. Venga, pues vámonos lo primero de todo con Roche, que nos comentaba que estaba posicionada en los 200 y algo y cotizando en 308. De momento yo creo que mantener, ¿de acuerdo? Con Roche no le veo ningún problema. Está en una zona de resistencia muy interesante, cambiando esa tendencia bajista a alcista, y si supera los 317 la proyección puede ser incluso mucho mayor, ¿no? Hasta niveles de los 345 o zona de los 410 incluso. ¿Dónde situaría mi nivel de stop de salida? Pues en estos momentos hay un nivel muy importante que es la zona de los 277. Ahí es donde es su último soporte y por tanto ahí es donde se debería situar nuestro nivel de stop. Por lo tanto, bueno, perspectiva muy positiva. Luego en el caso de Hermes, para punto de entrada, pues bueno, después de las correcciones que ha desarrollado, bajo mi punto de vista, hasta que no superara la zona de los 2.217 no veríamos un cambio de tendencia ya confirmado, aunque sí observamos que empezamos a ver pues lo que definimos como patrones de giro de tendencia, ¿no? Se supera el último máximo decreciente, que son los 2.217, claramente, genera una corrección buscando, digamos, ese fondo o esa zona de descuento, y se ha apoyado en la zona de los 2.000 con los 2.042, ¿de acuerdo? Zona de 61,8 del retroceso de Fibonacci, y a partir de ahí se está generando un nuevo impulso al alza. Por tanto, pues bueno, si supera esos 2.217, estaríamos ya confirmando y consolidando un nuevo proceso alcista para el mes. Por tanto, ese sería mi cota de entrada. Samuel Plaza, director de JF de Brokers España. Oye, que yo creo que nos ha cundido. Hemos contestado muchos oyentes por YouTube, sí. También que nos han entrado a través del canal de WhatsApp en directo, y bueno, pues yo creo que nos ha cundido, que hemos repasado muchos y de los importantes. Gracias por tu ayuda y gracias por enseñarnos un poquito más de bolsa y de mercados. Cuídate mucho, un abrazo. Un abrazo muy fuerte para vosotros. Hasta la próxima. Que tenemos consultorio de herencias con Iciar Pernía. En unos minutitos, por favor, llamen, planteen sus dudas, que es muy interesante. Iciar Pernía va a estar aquí a partir de las 10:30. Ella es directora de Legal por Naturaleza. A partir de las 11, empresas con identidad. Ojo, porque vamos a hablar de una empresa, bueno, es un cañón, es un cañón. Luego, en el espacio Digital Business vamos a hablar de Insurtech, de innovación en el sector seguros, y tecnología. Vamos a hablar de retos, de desafíos, de la inteligencia artificial, cómo está cambiando el trabajo de las aseguradoras y qué potencial les va a dar de cara a futuro en esa personalización de productos. Vamos a hablar también del fraude, porque la inteligencia artificial puede ayudar mucho en la lucha contra el fraude. Vamos a hablar de productos también al segmento de seguros para los más mayores, la llamada Silver Economy. Y bueno, que vamos cargaditos, estamos aquí hasta las 12 en directo. Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.